Bienvenido seas tú a tu podcast favorito, Podcast Escucha. Este es el podcast de Julio Suárez, con Julio Suárez. Yo soy Julio Suárez y tú que estás aquí ya presente en este episodio número 62, Podcast Escucha. Un aplausote para ti, un aplausote. Bienvenido, bienvenida. Gracias por estar aquí. Sí. Usualmente pongo aquí una musiquita, pero como tú puedes ver si estás viendo esto en YouTube, o tú quizás puedes ver si estás viendo esto en las redes sociales, es que Podcast Escucha, o no estoy en mi estudio regular, estoy aquí todavía, como el episodio pasado, en una recámara, en una habitación de hotel, aquí en Dallas, Texas. Aquí en Dallas, Texas, Podcast Escucha, porque me invitaron a dar una misión. Y pues todavía no estoy de regreso. Primero Dios, ya mañana regreso a la casa. Pero cuando tú estés escuchando esto va a ser, me imagino, después del jueves o el mismo jueves. Así que esto ya es, ¿cómo se llama? Pues ya no voy a estar en Dallas, Texas. Pero si tú estás en Texas, mándame un ¿cómo se llama? Un aviso así como, qué chido que viniste a Dallas, Texas, güey, qué chido que viniste a Texas, qué sé yo. Si eres de Texas, ahí déjame saber. Un saludo para ustedes. Me han tratado muy bien. Bendito sea Dios y su comida está muy sabrosa. Pero Podcast Escucha. Hay que seguir con con la siguiente frase de Jesús en la cruz. Como ya sabes, si has estado escuchando este podcast, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez, con Julio Suárez. Yo soy Julio Suárez. Podcast Escucha para que no se te olvide, ¿verdad? Si has estado escuchando tu podcast favorito, las últimas semanas hemos estado hablando de las últimas frases, de las últimas palabras que Jesús dijo antes de fallecer, las últimas palabras que Jesús dijo desde la cruz. Podcast Escucha, sabemos que son sumamente importantes y sabemos que a través de la historia de la iglesia, los fieles hemos puesto mucha atención a estas palabras y hemos meditado estas palabras. Podcast Escucha, de Jesús en la cruz. Bueno, de hecho hemos meditado todas sus palabras, pero un énfasis especial durante la Cuaresma y durante entrando como en preparación para la Semana Santa, hemos estado meditando como iglesia estas palabras porque son muy, pero muy importantes. Podcast Escucha. El caso es de que hoy tengo sed. Bueno, también yo tengo sed. Deja que le doy voy a tomarle aquí a mi cervecita. Podcast Escucha. La quinta palabra de Jesús es eso. Tengo sed. Tengo sed. Y ahorita voy a leer de las Sagradas Escrituras para empezar este momento. Podcast Escucha. Y yo pienso que va a ser una bendición para tu vida este episodio, como lo es para la mía. Viene en el Evangelio según San Juan. Al parecer es el capítulo 19. Vamos buscándolo aquí. Podcast Escucha. Perdón por no estar preparado, como usualmente no lo estoy. Pero sí, aquí estamos. Vamos a empezar en el versículo número 28. Y básicamente dice así la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, versículo 28. En adelante dice: Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: Tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast Escucha. Esta frase, tengo sed. He estado en oración esta semana, estos últimos días más bien, y he estado pensando en esta quinta frase de Jesús en la cruz. Tengo sed. Y he estado pensando, he estado leyendo acerca de eso, y hoy quisiera básicamente decirte, qué sé yo, 3 puntos. El primer punto es tengo sed. Cuando Jesús dice tengo sed,
Sí, vamos a ver el modo espiritual y vamos a profundizar más en lo que el Dios hecho hombre, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, quiere decir y como más espiritualmente a través de esta palabra. Pero primero que todo, quisiera hablar de que esa palabra, no solamente cuando Jesús dice tengo sed, no solamente está hablando así como "Oh, tengo sed, tengo ganas", como algo algo más profundo o algo que hable acerca de una sed espiritual. No, 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 no. Primer punto es que estaba leyendo en un libro que ese dolor que sentían, esa cosa de la cual se quejaban, la cosa de la cual más se quejaban ya casi al final de su vida, ya casi antes de morir, todos los crucificados, era como un dolor físico agudo, un sufrimiento más bien físico agudo, de deshidratación, especialmente aquellos crucificados que ya estaban desangrándose casi por completo, sentían una sed. Y estaba leyendo un libro que se llama La Pasión de Jesús y su significado escondido, escrito por el padre Groenings, que fue escrito como en el año 1800 y algo, o sea, hace más de 100 años y pico. El caso es, podcast escucha, que en ese libro, cuando el padre Groenings está escribiendo acerca de esta palabra, cuando Jesús dice tengo sed, dice el dolor del cual más se quejaban al final casi de su vida todos los que eran crucificados, el dolor común o el sufrimiento común, la queja común de esos crucificados era esa sed tan grande que se sentía, especialmente si estaba haciendo mucho sol o calor en ese momento, y también especialmente si habían perdido más sangre, como en el caso de Jesús. Él no solamente estaba perdiendo sangre por las heridas de sus manos y sus pies y de la corona de espinas, no solamente por eso de la crucifixión, sino que también ya había perdido muchísima sangre a través de las laceraciones que le habían dado y todo eso. Podcast escucha. Entonces el padre Groenings dice, en este momento dice, cuando Jesús tiene sed, sí, vamos a interiorizar más ese sufrimiento espiritual, o lo que implica en lo espiritual esa palabra. Pero primero que todo dice, no sobrepasemos el hecho de que este fue uno de los más grandes sufrimientos de Jesús en la cruz, el hecho de sentir una sed grande, una sed insaciable. Podcast escucha, una sed física en ese momento. Y dice el padre Groenings, cuando Jesús estaba sufriendo diferentes castigos, o cuando Jesús estaba sufriendo diferentes cosas, haz de cuenta, dice el padre Groenings, como ya te contaba la semana pasada, y no solamente él, sino varios santos que han escrito acerca de la pasión, el padre Groenings explica, haz de cuenta que Jesús estaba como reparando, haciendo reparación. Todos esos dolores físicos, todos esos dolores que tienen que ver ya sea con las caídas de Jesús, con la corona de espinas, todos esos dolores que tienen que ver con que Jesús dejó que sus manos fueran clavadas y que sus pies fueran clavados a la cruz. Dice el padre Groenings, haz de cuenta como que Jesús estaba haciendo reparación específicamente por diferentes pecados que hemos cometido con esas partes con las cuales Jesús está sufriendo en ese momento. Haz de cuenta más o menos así, dice el padre Groenings. Y dice, en cuanto viene a este sufrimiento tan grande que Jesús quiso sufrir por nosotros, que viene siendo esa sed, y que no solamente es una sed, pero que se deja que le den vinagre en ese momento, algo amargo, algo que en sí que no ayuda mucho, quizás te moja un poquito, pero no te va a refrescar esa sed tan grande que tienes, no te va a saciar. Podcast escucha, esa sed tan grande que tienes en ese momento, cuando si estás crucificado y perdiendo tanta sangre y todo eso. El padre Groenings dice algo que me impacta mucho y que yo pienso que aparte, o sea, y viene que yo pienso que sería un buen punto, como primer punto para nosotros, ¿verdad? El hecho de que Jesús, con este dolor tan grande, primero que todo, que el dolor, este sufrimiento de esta sed,
no fue eso, o sea, era grande, uno de los dolores físicos más grandes, de los sufrimientos físicos más grandes por los cuales Jesús se dejó pasar. Y Podcast Escucha dice el padre Groenings, en ese momento yo puedo ver o puedo sentir a mi Jesús, dice el Padre, como haciendo reparación por todos esos pecados nuestros, por los pecados de todas las personas, de toda la de toda la humanidad, de toda la historia, esos pecados que hemos cometido con la boca, esos pecados que hemos cometido con la boca. Entonces, yo me imagino, Podcast Escucha, ¿verdad? Imagínate a Jesús haciendo reparación con este sufrimiento tan grande que es esa sed tan grande y que se deja saciar un poquito con el vinagre que le ponen a la esponja. Podcast Escucha dice, imagínate los pecados por los cuales Jesús está haciendo reparación en este momento. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios con nuestra boca? ¿Cuántas veces hemos pecado con nuestra boca? ¿Cuántas veces hemos usado nuestra boca para decir falsos testimonios de alguien, para echar mentiras, para tratar de manipular a los demás? ¿Cuántas veces hemos usado nuestra boca para tratar de seducir a alguien con quien queremos tener relaciones o sexuales fuera del matrimonio? ¿Cuántas veces, Podcast Escucha, hemos usado nuestra boca para ofender a Dios porque a través de nuestra boca nos hemos drogado, nos hemos emborrachado? ¿Cuántas veces hemos usado nuestra boca para ofender a los demás, para decir malas palabras, para tomar el nombre santo de Dios en vano? Podcast Escucha. Y dice el padre Groenings, por todos esos pecados cometidos con y a través de y por nuestra boca, el Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, en este momento haciendo reparación por todos esos pecados de la boca de nosotros, en este momento se deja someter a un sufrimiento tan grande que es el sufrimiento de la sed. Podcast Escucha. Y ese sería el primer punto que quiero compartir contigo. Y mi pregunta a ti en este punto es, ¿cuántas veces tú has ofendido a Dios con la boca? Ya sea comiendo demasiado, ya sea haciéndote vomitar porque te importa tanto tu apariencia que quizás tienes problemas de bulimia, o no sé la verdad cómo se llama, cuando vomitas porque no quieres engordar. ¿Cuántas veces has ofendido a Dios hablando mal de los demás, diciendo chismes, diciendo mentiras? ¿Cuántas veces has tratado de seducir a alguien usando esa boca? ¿Cuántas veces has hecho cosas hasta peores con esa boca? Podcast Escucha. Y recuerda que Jesús, en esta quinta palabra, cuando nos demuestra el dolor tan grande por el cual tuvo que pasar, esa sed tan grande, tan insaciable que tuvo que pasar, Podcast Escucha, y todo porque tú y yo no nos animamos a decir no al pecado, o más bien usamos nuestra boca aún para cometer tantos pecados. Esta quinta palabra de Jesucristo en la cruz, tengo sed, nos debería de recordar todos esos pecados, traer a nuestra mente y a nuestro corazón para que nos arrepintamos, Podcast Escucha, de todos esos pecados que hemos cometido con o a través de nuestra boca, Podcast Escucha. Esa es la primera cosa que quería compartir contigo, el primer punto. El segundo punto es que cuando Jesús dice, tengo sed, también viene algo más profundo, aparte del dolor tan craso que estaba sintiendo, del sufrimiento tan grande que estaba sufriendo ese momento Jesús con esa sed. Porque aquí Jesús sí estaba quejándose de un dolor físico, de un sufrimiento físico, de una necesidad física, sí. Pero sabemos que con Jesús todo va más profundo, Podcast Escucha. Y en este momento yo puedo sentir a Jesús diciendo, cuando estaba pensando en esta quinta palabra de Jesús en la cruz, tengo sed. ¿De qué más tienes sed, Jesús? Era mi pregunta para él. Y yo siento a Jesús diciéndome en este día, tengo sed de
de jóvenes santos, hijo mío. Tengo sed de matrimonios santos. Tengo sed de que me hagas caso. Tengo sed de que dejes de pecar. Tengo sed de que las prostitutas dejen sus malos caminos. Tengo sed de que la gente me ame más. Tengo sed de que tú hagas algo para ayudar a los pobres. Tengo sed, o sea, tienes sed de ti. Tienes sed de que tú le des más amor, más atención. Tienes sed. Tu Dios, podcast escucha, tiene sed. Tu Dios, podcast escucha, tiene sed. Tiene sed de ti. Jesús tiene ganas de que tú le des más tiempo, más atención. Jesús tiene sed de que tú le des su vida, de que tú realmente dejes que Él cambie tu vida. Tiene sed de que tú le dejes entrar en tus problemas. Tienes sed de cambiar tu vida. Tienes sed de cambiar tu corazón. Tienes un Dios que tiene unas ganas de verte sonreír, que tiene unas ganas, una sed de verte sentir esa paz que Él te quiere dar. Unas ganas y una sed de que tú regreses a la casa de tu padre como el hijo pródigo. Tienes un Dios, podcast escucha, que tiene ganas, un deseo, una sed de que tú seas santo, de que yo sea santo. Un deseo, una sed, un anhelo tan profundo, podcast escucha, de que tú experimentes una alegría completa. Dice Jesús, yo les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Dice en otra parte, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Tú tienes un Dios, podcast escucha, si entendiéramos esta cosa de que Dios quiere lo mejor para nosotros, si entendiéramos esta cosa de que Dios no tiene ganas de estarnos como controlando. No. Él tiene sed de que nosotros le amemos en espíritu, le adoremos en espíritu y en verdad. Podcast escucha, tienes a un Dios que te invita, no que te obliga. Un Dios que te dice, tengo sed. Un Dios que te dice, tengo sed. Tengo sed de tus oraciones. Tengo sed de tus piropos, de tu alabanza. Tengo sed de que tú vivas una vida mejor. Tengo sed de que tú te lleves mejor con tu esposo o tu esposa. Tengo sed de que tú perdones a tu papá o a tu mamá. Tengo sed de que tú ayudes al pobre. Tengo sed de que a ti no te importen tanto las cosas que le importan a los que no me conocen, como la fama o el dinero o el poder. No. Jesús te dice hoy, tengo sed de que tú tengas sed de mí. Tengo sed de que tú experimentes la felicidad verdadera. Podcast escucha. Yo desde la cruz puedo ver y sentir a Jesús en este día diciéndome, es que así como tú tienes sed de ser mejor, así como tú en tus oraciones de repente me dices, que tú tienes sed de ser santo, que tú tienes sed de dejar el pecado, que tú tienes sed de vivir con más audacia, de vivir con más valor, de vivir con más alegría y más paz, así como tú me dices que tú tienes tanta sed, mijo. Así yo quiero que tú sepas que yo tengo esa misma sed. Tengo esa misma sed que tú tienes y todavía más. Yo deseo más tu santidad, me dice Jesús, que tú mismo la deseas. Yo deseo más que tú dejes el pecado, que tú mismo deseas dejar el pecado. Yo deseo más que tú seas santo, más de lo que tú lo deseas. Y en este día siento que Jesús me dice eso y que también te dice eso a ti, podcast escucha. Y que como Él es Dios y Él puede saciar esa sed, se podría decir, porque Él es todopoderoso, podcast escucha, siento en mi corazón que dice, yo te voy a ayudar porque yo también quiero.
en esta pelea, hijo mío, en este anhelo que tú sientes, en este deseo tan grande que tú sientes por las cosas buenas, yo tengo el mismo anhelo de que tú sobresalgas en esas cosas buenas. Por eso en este día yo te digo, yo también tengo sed, porque yo sé que tú tienes sed, hijo mío. Y eso me causa un poquito un muchote, no un poquito, me causa un muchote de alegría, podcast escucha, el saber que yo tengo un Dios, que yo tengo a mi Señor Jesús, que Él tiene sed, ganas de que yo sea mejor, porque me veo en esta batalla de ser santo, de ser mejor. No solo soy yo el que tiene sed, Jesús también tiene sed. Y también, igualmente te quiero también decir a ti que si tú de repente sientes esos anhelos, esos deseos buenos en tu vida, que Jesús mismo siente esos anhelos y Él te va a ayudar con ellos, podcast escucha. Y el punto número 3 que Dios me decía es que eso que va como también con el punto número 2, que Jesús tiene sed, es que también nosotros tenemos sed. Fíjate, hay otra parte en la Biblia que llamó mucho mi atención cuando estaba pensando en esta frase de Jesús desde la cruz. Y básicamente la palabra de Dios, hay otra parte donde Jesús no dice explícitamente que tiene sed, pero sí se acerca a alguien y le dice, dame de beber, ¿verdad? Y la parte en las Sagradas Escrituras donde Jesús dice esto viene en el Evangelio también según San Juan, capítulo 4, y empieza el versículo 6, donde dice, ahí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo, ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te la daría. Podcast escucha. En este tercer punto, donde Jesús básicamente dice, yo también sé que tú tienes sed. Vemos en esta parte de las Sagradas Escrituras que aquí empieza la escena con que Jesús llega al pozo de Jacob y le dice a una mujer samaritana, le dice, ¿sabes qué? Dame de beber. Y luego ella, ¿cómo tú? ¿Cómo tú me estás pidiendo a mí de beber? Porque se sabe, dice la palabra de Dios, que los judíos no trataban con los samaritanos, y mucho menos en los tiempos de Jesús. Un hombre estar hablando con una mujer no era así como que pasaban. Esas cosas en sí no deberían de estar pasando de acuerdo qué sé yo, a la cultura de esos tiempos, ¿verdad? Y sin embargo, Jesús, sin importarle la cultura o las costumbres de esos tiempos, Él se acerca y rompe todas esas costumbres y le pide a esta mujer samaritana, dame de beber. Y así Jesús, podcast escucha, cuando Jesús dice desde la cruz, tengo sed, Él te está diciendo a ti, tengo sed. Y haz de cuenta que como que también así como le dijo a la samaritana, dame de beber tú, así también te está diciendo a ti y a mí. ¿Sabes qué, Julio? Yo tengo sed, dame de beber tú, con tus buenas obras, con tus oraciones, regresando a la misa, yendo a confesarte, buscando mi palabra en las escrituras mías, dice Jesús, dame de beber tú, con tus buenas obras, amando a tu esposa, ayudando a los pobres. Julio, dame de beber tú, ayudando a los necesitados, ayudando a las viudas y a los huérfanos. Julio, dame de beber tú. Y quizás tú que estás escuchando, podcast escucha, no quizás, yo estoy seguro también, si estás escuchando esto es por algo. Dios te está diciendo, como le dijo a esa samaritana, oye,
tengo sed, dame de beber, dame de beber. Dame de beber con tu conversión, dame de beber. Regresando a la misa, dame de beber. Yendo a confesarte, dame de beber. Con tus buenas obras, dame de beber. Y Podcast escucha la respuesta de esta mujer samaritana, pues como que está un poquito como no, güey. Era como no. Y empieza a poner excusas y empieza a decir cosas como, ¿cómo yo te voy a dar de beber? Primero que todo, tú eres hombre, yo soy mujer, no deberías de estar hablando conmigo. Segundo que todo, tú eres judío, yo soy samaritana, no debemos de estar hablando. ¿Cómo es que yo te voy a dar de beber? ¿Verdad? Como diciendo, primero que todo, no. ¿Verdad? Y segundo que todo, no. No, ¿verdad? Y la respuesta de esta mujer es, no, yo no te voy a dar de beber. ¿Cómo? ¿Por qué me estás pidiendo a mí? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Y quizás muchos de nosotros podemos pensar o caer en el mismo error que esta mujer cae al principio de su conversación con Jesús, donde ella, en vez de decirle, sí, voy a darte de beber, en vez de decir eso, empezamos a poner excusas por las cuales yo no puedo darle de beber a Jesús. Yo no puedo darle de beber con mis buenas acciones. Yo no puedo darle de beber regresando porque Él no me conoce y no sabe todo lo que yo he hecho y bla, 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 bla y todo esto. Podcast escucha. Pero Jesús responde a sus excusas. Jesús responde a sus preguntas de una mejor manera, una manera tan poderosa de la cual Él quiere decirte en este episodio número 62 de tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez. Podcast escucha, mira lo que dice Jesús en este momento. Dice, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te la daría. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Entonces sigue la conversación, ¿verdad? Jesús le dice, yo te estoy pidiendo de beber. Yo te estoy pidiendo de beber, así como Dios hoy nos está pidiendo a ti y a mí de beber. Nos está pidiendo buenas obras, nos está pidiendo más confianza, más esperanza, más amor para Él y para nuestro prójimo. Podcast escucha. Y nosotros así como, como que no nos convence, ¿verdad? Y luego Jesús dice, si supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú mismo le pedirías a Él que te diera a ti de beber y Él te diera agua viva. Entonces aquí Jesús dice, sí, yo te estoy pidiendo de beber, pero si realmente supieras quién soy yo, si realmente conocieras quién es esta persona que está diciendo desde la cruz en esta quinta palabra, tengo sed. Si tú realmente supieras, fueras tú el que corrieras hacia mí pidiéndome que te diera a ti de beber, porque yo soy la fuente de agua viva. Podcast escucha. Jesús es el único que nos puede dar esa agua viva que puede saciar completamente todos los deseos, anhelos de nuestro corazón. Podcast escucha, ese vacío que llevas dentro, solamente Jesús lo puede saciar. Decía el Papa, dijo una vez el Papa Benedicto XVI, dice, joven, porque le estaba hablando a los jóvenes, le dice, joven, esa felicidad que tú anhelas, esa felicidad que tú estás buscando, tiene nombre, se llama Jesucristo. Él puede saciarte, Él puede llenar tu corazón, Él puede darte esa agua viva, podcast escucha, que es la única capaz, que es el Espíritu Santo, que es el único capaz de saciar ese anhelo, ese deseo, podcast escucha, ese vacío que hay en nuestros corazones. Sigamos con esta parte del Evangelio que dice, ¿de dónde vas a conseguir esa agua viva? Como que aquí todavía la señora, la mujer samaritana, no le cree a Jesús. Dice, ¿tú de dónde me vas a hacer? ¿Tú cómo me vas a hacer feliz? ¿Tú cómo vas a poder saciarme con esa agua viva? Como que no confía en Jesús. Y así muchos de nosotros, podcast escucha, cuando Jesús dice, si supieras que yo puedo llenar tu corazón, nosotros le decimos,
¿tú cómo lo vas a hacer? ¿A poco yendo a misa? ¿A poco realmente yéndome nomás a confesar? ¿A poco realmente orando todos los días se me va a llenar mi corazón de agua viva? ¿Se va a llenar el vacío que llevo dentro? Porque el vacío que llevamos dentro de repente, podcast escucha, puede ser tan grande que viendo las cosas de Dios, viendo su iglesia que Él fundó, la Iglesia Católica, como que no le creemos a Jesús y decimos, ¿cómo es que vas a saciar mi corazón? ¿Cómo es que vas a saciar este vacío? ¿Cómo es que vas a transformar esta tristeza que llevo dentro? ¿De dónde vas a conseguir esa agua viva? Y luego le dice ella, le sigue diciendo, nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que Jacob? ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. No, hombre, ya va cambiando el corazón de esta samaritana. Al principio le estaba diciendo, ¿tú de dónde la vas a sacar, güey? Y ahora le está diciendo, no, ahora ya le cree. Ahora ya le está diciendo, dame de esa agua de la cual estás hablando. Yo quiero probar de esa agua de la cual tú estás hablando. Yo quiero beber de esa agua de la que tú estás hablando para no tratar de saciar mi sed con esta agua de este pozo. Pero Jesús aquí hace como una pausa y le dice una pregunta muy importante. Le dice Jesús, no es una pregunta, le dice Jesús, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, no tengo marido. Y fíjate aquí cómo se ponen las cosas. Podcast escucha, esta cosa se pone buena. Dice Jesús, has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. En este momento Jesús, haz de cuenta que le está diciendo, yo te conozco. Yo sé que tú has estado tratando de llenar tu sed, el vacío en tu corazón, con hombre tras otros hombres. Yo sé que has puesto tu confianza en ellos. Yo sé que has tratado de sentirte mujer suficiente con ellos. Yo sé que has tratado de encontrar tu felicidad con hombre tras otro hombre. Circunstancia tras circunstancia, una cosa, otra substancia, otro pecado, otra, ¿cómo se dice? Droga. Así Jesús te dice, yo sé que quizás has tratado de llenar el vacío de tu corazón con muchas cosas. Y aquí Jesús básicamente le dice, sí, tienes razón, has dicho la verdad, no tienes marido en este momento. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes los judíos ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en el que se debe adorar a Dios? Jesús le dijo, créeme mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Palabra del Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha. Después de eso, la samaritana empieza a hacerle más preguntas a Jesús. Jesús le revela que Él es el Mesías esperado, que Él es el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, y ella se va bien feliz, podcast escucha, y su vida cambia en ese momento. Dice que fue a decirle a todos los de su pueblo que este hombre había cambiado su vida y que le había dicho
todas las cosas que ella había vivido y todo eso. Y después los samaritanos vienen y creen en Jesús. No solamente dicen, ya no creemos solamente porque tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos visto con nuestros propios ojos. Pero podcast escuchas, aquí lo importante es de que esta mujer estaba, cuando Jesús le dice, te has hablado bien, no tienes un marido. Yo sé que has estado tratando de llenar ese vacío de tu corazón con hombre tras hombre, con circunstancia tras circunstancia. Podcast escucha, Jesús en este día te dice lo mismo. Yo sé que tú también has tenido una sed grande. Yo sé que quizás has tratado de llenar el vacío de tu corazón con cosas malas. Yo sé que quizás has tratado de llenar el vacío de tu corazón con pecados, o que has tratado de llenar el vacío en tu corazón a través de otras personas y no han funcionado. Y no van a funcionar, te dice Jesús, porque el único que puede llenar el vacío en tu corazón, el único que puede llenar esa sed, que puede saciar esa sed en ti, soy yo, te dice Jesús. Y esta quinta palabra de Jesús desde la cruz, podcast escucha, me recuerda eso, me recuerda que el que me está pidiendo de beber, me recuerda que el que está diciendo tengo sed, que tiene sed de mí, el que me está diciendo que yo le dé de beber, me está revelando al mismo tiempo de que yo también tengo sed, de que yo también tengo sed, un anhelo, un vacío en mi corazón que quizás una y otra vez he tratado de llenar con algo que no es Él. Y en este día Él me recuerda, hijo mío, nadie va a llenar ese vacío más que yo con mi agua viva, que es el Espíritu Santo. Si buscas llenar ese vacío, si buscas llenar ese pozo, si gustas llenar ese deseo, ese anhelo, con otra cosa que no sea mi gracia, con otra cosa que no sea mi presencia, con otra cosa que no sea mi Espíritu Santo, vas a terminar peor. Vas a ir como esta mujer que iba de hombre tras hombre tras hombre tratando de llenar ese vacío en su corazón. Tú, hijo mío, vas a tratar de llenar tu corazón con circunstancia tras circunstancia, con pecado tras pecado, y al final vas a quedar más vacío si no me das a mí la oportunidad de saciar tu sed. Entonces esta quinta palabra, podcast escucha, me recuerda dos cosas. La primera es que Jesús tiene sed de mí, tiene sed de mis buenas obras, tiene ganas de mi santidad, tiene ganas de verme feliz, tiene ganas de verme lleno de paz, tiene ganas de darme y llenarme de su Santo Espíritu. Y me recuerda también que yo también tengo sed y que quizás algunas veces he tratado de llenar esa sed, ese vacío, ese anhelo que tengo en mi corazón con otras cosas que no son Él, y que al final he terminado peor. Podcast escucha. Pero Jesús hoy me ofrece esas mismas palabras que le dijo a esa samaritana, y también te las ofrece a ti, podcast escucha. Esas palabras tan bonitas, esas palabras tan profundas, esas palabras tan buenas. Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te la daría. Con esto termino, podcast escucha, quizás con una oración al final, por ti y por mí, pero con esa esencia de que Jesús te dice hoy, si conocieras el don de Dios, si tú conocieras quién es en el que en este día te está pidiendo de beber, si tú supieras quién es en el que este día te recuerda que desde la cruz dijo, tengo sed, tú mismo le pedirías a Él que te diera de beber. Tú mismo le pedirías a Él esa agua viva y Él te la daría. Esto es una promesa que Jesús está diciendo. Tú mismo le pedirías y Él te la daría. Y en este día, podcast escucha, tú que estás escuchando, y yo también en mi propia vida, sentimos sed. Tenemos ganas de beber esa agua viva. Y Jesús aquí dice, tú la pedirías y Él te la daría. Entonces hay que pedirla. Hay que pedir esa agua viva, podcast escucha. Terminamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, tú dijiste a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si conocieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías a Él que te diera esa agua viva y Él te la daría.
Así nosotros, como esa samaritana, Jesús, quizás hemos vivido una vida hasta este punto, quizás hemos vivido este año o esta semana, Jesús, tratando de llenar los vacíos en nuestro corazón, no contigo, sino con otras cosas, ya sea el alcohol, las drogas, el sexo desenfrenado, la pornografía, podcast escucha, iba a decir podcast escucha, pero estoy hablando contigo, Jesús. Perdón. Pero, Señor, tú tienes esa agua viva. Tú tienes esa agua viva que puede saciar el anhelo más grande de nuestro corazón. Tú tienes esa agua viva con la cual realmente nosotros queremos ser saciados, Señor. Te pido que me llenes de ti. Te pido que seas tú el que sacie esta sed y este anhelo que llevo dentro. Te pido que seas tú que llene el vacío que llevo dentro y nada más, Jesús. Solamente tú bastas, solamente tú llenas. Te pido lo mismo para las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Que tú llenes su vida de ti, que tú sacies su corazón de ti. Que seas tú, Señor, y no las drogas, con lo cual traten ellos de llenar su corazón. Que seas tú, Jesús, y no la comida o la manera de vestir o lo que digan los demás o el sexo fuera del matrimonio, la pornografía. Que seas tú, Señor, y no todas esas cosas, el que llene el corazón de estas personas que están escuchando este mensaje, Señor. Te adoro, te bendigo y te glorifico, Señor. Amén. Podcast escucha, nos vemos. Bendito sea Dios y deja que Él sacie la sed que llevamos dentro. Amén. Amén.